Y les vamos a presentar ya a nuestras protagonistas, a Arantxa Villanueva, profesora titular de la UNA y miembro del Grupo de Ingeniería Biomédica. Muy buenas tardes, Arantxa. Buenas tardes, gracias. También saludamos a María Fernández Seara, directora del Laboratorio de Imagen Biomédica en la Universidad de Navarra y líder del proyecto RM Renal. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por supuesto, Paloma Martín Moreno, consultora clínica, nefróloga y responsable del área de trasplante renal en la Universidad de Navarra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas a todas. Enseguida vamos a hablar de este proyecto novedoso, pero primero vamos a conocerlo. Es el proyecto RM Renal. Bueno, la necesidad surge de que el trasplante renal no es una terapia de elección para los enfermos renales, es la que ofrece mejor supervivencia y calidad de vida a los pacientes. Lógicamente, pues en los últimos años hemos visto mucho avance técnico que garantiza unos buenos resultados de los trasplantes y de supervivencia. Ahora mismo no se dispone de una herramienta que nos permita medir el éxito de un trasplante renal de manera no invasiva. Entonces se trata de diseñar tanto el protocolo de resonancia para conseguir las imágenes como todos los algoritmos de imagen, que son los que hacemos aquí en la Universidad Pública de Navarra, para analizar esas imágenes. La resonancia magnética es una técnica de imagen médica muy versátil y en particular la resonancia magnética renal multiparamétrica nos permite medir distintos parámetros en el riñón que están muy relacionados con la función y la microestructura. Entonces, el objetivo de este proyecto ha consistido en desarrollar un protocolo de resonancia magnética renal con el que evaluar estos parámetros en el injerto después del trasplante. Imágenes que creamos con las máquinas de resonancia, etcétera, el especialista o médico que corresponda pueda utilizar esa herramienta para después obtener ese resultado y con esos resultados podríamos tener una valoración del paciente. Nos va a permitir predecir de manera más precisa el éxito que pueda tener un trasplante renal, cosa que ahora, pues al parecer, no se consigue de manera no invasiva. Para ver qué información de morfología y perfusión da esa técnica y ver si nos puede ayudar a los clínicos a tomar decisiones. Que permita predecir de forma temprana la disfunción del injerto y de esta forma posibilite la actuación clínica para evitar la pérdida del mismo. Creo que este tipo de proyectos donde colaboramos con otras entidades puede ser beneficioso, ya que a través de estas sinergias podemos aprender nosotros de perfiles más clínicos, como pueden ser los médicos, y ellos pueden aprender de perfiles más técnicos como son los nuestros. Y vamos ya desde luego a desgranar, ¿no?, cómo es este proyecto de RM Renal, motivo desde luego por el que se inició el proyecto y fundamentalmente cuál es el objetivo que perseguía. Pues el objetivo que perseguía este proyecto, bueno, nosotros en el Laboratorio de Imagen Biomédica llevábamos un tiempo desarrollando técnicas de imagen avanzada con la resonancia magnética para aplicar al riñón. Entonces buscamos una aplicación clínica y en colaboración con el Departamento de Nefrología decidimos aplicarlo en el trasplante renal. Pero hasta ahora, ¿cómo podíais saber el éxito, ¿no?, o el no éxito que iba a tener un trasplante renal? Bueno, hasta ahora disponemos de lo que se ha hecho siempre, que son análisis, ¿no? La propia, bueno, cómo va el manejo clínico del paciente, cómo va respondiendo, ¿no?, a lo que se le va haciendo, y luego técnicas básicas como una ecografía, ¿no? Básicamente es lo que se ha hecho durante un montón de años sin grandes avances, digamos, novedosos, ¿no? Entonces, justo la posibilidad, ¿no?, de intentar incorporar una técnica más, ¿no?, que además no tuviera, bueno, pues, riesgo para el paciente, pues supuso, bueno, una buena posibilidad, ¿no?, de hacer algo innovador y de ver si sirve para el manejo de los pacientes, para el seguimiento, ¿no? ¿Y en qué consiste la nueva metodología, ¿no? ¿Cómo es? Sí, bueno, tiene dos partes, quizá la parte de la resonancia no la puede explicar mejor María. Sí, o sea, la primera parte consiste en desarrollar protocolos con técnicas de imagen que a través de la resonancia nos permiten medir ciertos parámetros que nosotros llamamos biomarcadores. Por ejemplo, una de las cosas que podemos medir es la perfusión renal, o sea, cuánta sangre llega al tejido renal por unidad de tiempo.
y estos parámetros están relacionados con la función y con la microestructura renal. Esta es la parte en la que hemos trabajado nosotros. Por parte de la UNA, claro, estamos hablando de que por cada paciente se pueden llegar a generar más de 100 imágenes, ¿no? Entonces, pedir a un especialista como Paloma que se dedique a ver de manera minuciosa 100 imágenes, de marcarlas, etcétera, pues supone invertir un tiempo que no es asumible. Entonces, por parte de la UNA lo que hemos hecho es generar algoritmos que permitan hacer ese proceso más automático, de manera que el especialista pueda obtener un resultado de manera más instantánea sin tener que intervenir tanto, ¿no? Ahí es precisamente donde yo quería llegar, ¿no? Después de haber creado esas imágenes llega el siguiente paso, que es llevárselas al especialista. ¿Cómo le ayudan estas imágenes, estas herramientas, cómo le ayuda al especialista? Bueno, todavía estamos en un estudio, ¿no? Entonces la idea es, se ha acabado lo que es el reclutamiento de pacientes para el estudio, ahora estamos en el análisis de los datos, ¿no? Entonces todavía no tenemos los resultados. Tenemos un primer estudio que puede hablar María de él, que fue la base de este segundo, pero todavía para ver la utilidad clínica estamos en desarrollo. De ese estudio, María, ¿qué nos dice ese estudio? Primero, como parte del proyecto, hicimos un estudio inicial en 20 pacientes que ya llevaban un año al menos con el trasplante renal. Entonces, en estos pacientes adquirimos estas imágenes, midimos estos biomarcadores, porque queríamos evaluar la reproducibilidad de nuestra técnica, es decir, si nos permite medir lo mismo si lo hacemos en 2 días distintos. Eso es muy importante para cualquier técnica de imagen. Y luego también eso nos permitió determinar los rangos normales en que se mueven estos parámetros en pacientes que tienen una función estable. Ese es el primer estudio que hemos realizado y que ya hemos publicado pues, en una revista científica. Los riñones trasplantados, hablabais también en el vídeo que los riñones trasplantados tienen una vida útil limitada. ¿Qué factores influyen? Bueno, influyen muchísimos factores, ¿no? Para empezar, cada órgano es distinto y cada órgano por sí va a dar una función distinta y un resultado distinto, aunque por mucho que intentemos poner el mejor donante para esa persona, ¿no? Luego está la enfermedad de base que tenga esa persona. A veces hay enfermedades que vuelven a recidivar y afectar al riñón trasplantado. Luego está la posibilidad del rechazo. Tienen que tomar una medicación siempre para evitar el rechazo. Y ahí pues tiene que estar el adecuado cumplimiento terapéutico del paciente y el control que tiene que seguir con sus revisiones, ¿no? Entonces hay muchos factores que hacen que ese riñón, digamos, no dure toda la vida, aunque quisiéramos, ¿no? Bueno, aunque cada vez las perspectivas de duración son más largas y bueno, yo creo que se está viendo bastante mejora, pero bueno, siempre es un órgano con una vida limitada, ¿no? Bueno, está claro que es un avance muy reseñable, ¿no? Y que puede cambiar de alguna manera a través de la ingeniería biomédica y todas estas áreas que estamos hablando, puede cambiar la vida de muchas personas, ¿no? Con esta dolencia. Sí, bueno, al final supongo que el tener protocolos para la resonancia que nos permitan obtener otro tipo de información que quizá antes no se podía obtener y el desarrollo de herramientas que permitan analizar esa información y obtener un resultado siempre pues nos va a dar más herramientas para el diagnóstico, ¿no? Entonces eso siempre bueno, pues es muy interesante. Me gustaría saber, ahondar un poquito más, porque es verdad que os estamos escuchando continuamente hablar de la resonancia magnética, pero es verdad que es un término que a nosotros se nos escapa y queremos también ubicar un poco a nuestros espectadores, ¿no? ¿Cómo lo describiríais? ¿De qué estamos hablando cuando habléis de resonancia magnética? Pues la resonancia magnética es una técnica de imagen médica, es una de las que más se utiliza a nivel clínico porque es totalmente no invasiva. Es decir, no utiliza radiación ionizante, por lo tanto no deja ningún tipo de secuela en el paciente que se va a hacer una prueba de resonancia magnética, y además en nuestros protocolos no utilizamos ningún tipo de agente de contraste, es decir, que no inyectamos nada en el paciente al que viene a hacer la resonancia, ¿no? En estos protocolos de investigación. Entonces son protocolos que duran como media hora, el paciente está esa media hora dentro del equipo de resonancia magnética, y de ahí podemos extraer mucha información, tanto estructural como funcional. Bueno, pues otro avance singular, ¿no? Bueno, habéis unido conocimientos o fuerzas en 2 entidades de SINAI, bueno, para avanzar en este campo, y esa va a ser la línea a seguir, está claro, ¿verdad? ¿Qué ha supuesto, ¿no? Esa unión, esa conexión? Pues para la UNA, para nosotros, yo pertenezco al grupo de ingeniería biomédica, el poder sacar los algoritmos del laboratorio y llevarlos a un ámbito más cercano a la aplicación, desde luego es muy gratificante, ¿no? Entonces, que la propia convocatoria de estos proyectos de alguna manera obligue, ¿no?, a los agentes del SINAI a colaborar para que sean financiados, yo creo que es
que es muy interesante porque no solo permite avanzar más rápido, obtener resultados de manera más rápida, sino también contribuir de alguna manera a que el tejido investigador que tenemos en Navarra pues sea más potente, ¿no? Y se generen sinergias pues, que nos permitan avanzar. Paloma, para ti, por ejemplo, ¿no? También, ¿qué ha supuesto para vosotros este trabajo en equipo, que sea un proyecto colaborativo, es decir, que diferentes agentes del SINAI se unan al final para poner sobre la mesa sus fortalezas y además conseguir un éxito? ¿Qué ha supuesto ese trabajo para vosotros? Sí, yo creo que es muy gratificante, ¿no? También para el clínico, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? Tener siempre una posibilidad de investigar, ¿no? De hacer algo innovador, ¿no? Y para esto contar con personal muy cualificado, ¿no? Tanto en el ámbito de la radiología, que para nosotros es, es una herramienta diagnóstica, pero que se pueda ampliar un poquito los objetivos que tenemos con ella, ¿no? Como desde el punto de vista de ingeniería, ¿no? O sea, yo creo que es un proyecto muy bonito y sobre todo al servicio del paciente, que al final siempre te preocupa qué más puedes hacer por él, ¿no? No salirte de lo estandarizado y decir un poquito más, ¿no? Un poquito más en el diagnóstico, un poquito mejor el seguimiento, ¿no? Creo que es una experiencia muy buena, ¿no? Sí, en este estadio nos encontramos, ¿no? Importante, sin duda, ¿y qué camino tiene, ¿no? En el futuro quizá más cercano, ¿qué camino tiene este proyecto? Pues ahora, además de este estudio que os hemos comentado antes, hemos iniciado ya hace un año y medio, un estudio longitudinal, es decir, un estudio en el que hemos reclutado a 30 pacientes después del trasplante y les estamos siguiendo a lo largo de un año. Entonces les hacemos resonancia magnética la primera semana, al mes 3 y al año. Y la idea de este estudio es ver si realmente nuestras técnicas de imagen van a tener una aplicación clínica, o sea, van a tener un uso diagnóstico y prognóstico que nos permita darle a los clínicos información sobre la evolución del injerto. Claro. ¿Y de qué depende eso? Pues depende de si vemos correlaciones de nuestros parámetros de imagen con los parámetros clínicos que ya se están midiendo por protocolo y si además estos parámetros de imagen que a lo mejor medimos en una fase temprana pueden predecir la función del injerto más a largo plazo. Predecir de manera, podríamos decir que podríamos predecir, ¿no? A partir de este estudio si tiene una continuidad, que ojalá la tengan por esos beneficios que nos estáis contando, se podría predecir de manera más precisa el éxito que va a tener un trasplante de riñón, por lo tanto, ¿no? Sí, claro, o sea, ahora como decía Paloma, se hace utilizando otras herramientas, pero si podemos conseguir hacerlo por resonancia magnética, pues siempre será mejor para el paciente porque es menos invasivo o por lo menos dará otro tipo de información. Sí, luego a largo plazo la esperanza del clínico es que de alguna manera pues, te evite, en algunos casos por lo menos, no digo en todos, pero en algunos casos procedimientos más invasivos, como puede ser una biopsia, como puede ser otro tipo de procedimientos que tienen un riesgo, ¿no? Que tiene que asumir el paciente. Entonces queremos ver a futuro, eso habrá que profundizarlo y seguir desarrollando estudios, si puede ser una alternativa para algunos casos, tener la información que aporte la resonancia. Sí. ¿no? Destacáis de forma reiterada y es por algo sin duda el hecho de que sea una técnica poco invasiva, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Porque el hecho de que sea totalmente no invasiva y no deje ningún tipo de secuelas en el paciente, quiere decir que se puede repetir, por ejemplo, se puede repetir tantas veces como sea necesario. O sea, pues un TAC, por ejemplo, que hay un nivel de radiación, aunque sea bajo, para el paciente pues hay un número de veces que se puede repetir, mientras que una resonancia se puede hacer las veces que sea necesario, entonces en ese sentido. Por otro lado, también es una técnica muy versátil con la que podemos medir muchos parámetros diferentes. La perfusión es un ejemplo, pero podemos medir otras cosas. Entonces, al tener esa multiplicidad de variables, digamos que eso quizás podría en un futuro ayudar a esa predicción, si eso sería lo ideal, ¿no? Lo que nos gustaría obtener como resultado de este Una revolución nos parece aquí, ¿no? Que no conocemos la materia al detalle, pero desde luego ya a simple vista con estos trazos parece una revolución muy, muy destacada, ¿no? Y que parte de aquí, de Navarra. Sí, yo creo que la tendencia es, bueno, María tendrá más conocimiento, pero yo creo que la tendencia es cada vez más a utilizar la resonancia para cada vez más aplicaciones, ¿no? de imagen, a diferencia del TAC, ¿no? que siempre supone un daño para el paciente, aunque sea pequeño. ¿Qué resultados estáis viendo también en los últimos trasplantes? Porque me imagino que estaréis en la orden del día un poquito, ¿no? Analizando qué resultados está teniendo en los últimos años estos trasplantes. O sea, los resultados habitualmente del mundo del trasplante son buenos, quiero decir que la tasa de rechazo es baja, que habitualmente a nivel quirúrgico Navarra lleva haciendo trasplantes desde los años 70, entonces ya está muy consolidada, ¿no? La técnica quirúrgica, entonces digamos los resultados son buenos,
Pero bueno, luego lo que se pretende no es solo que resulte un trasplante, sino que dure cuanto más tiempo mejor y predecir esos factores que te llevan a que, bueno, pues en un caso duren un poco más, en otro caso duren un poco menos, ¿no? O sea, todo lo que sea adelantarte para frenar la pérdida de los injertos a largo plazo, ¿no? Porque inmediatamente hay muy buenos resultados, pero queremos que duren muchos años y cuanto más mejor, ¿no? Lo cierto es que está habiendo avances, eso es indiscutible. En los últimos tiempos ha habido muchos avances, pero queda aún mucho camino por recorrer. Claro, tengamos en cuenta también, ¿no?, la prevalencia de esta dolencia, ¿no? Es importante en nuestra sociedad, hay un desarrollo de enfermedades relacionadas con el riñón muy importante, Paloma. La enfermedad renal crónica realmente es muy prevalente en toda la población mundial y en la población española, sobre todo en la medida en la que la población envejece, en la medida en la que hay muchos, bueno, sobre todo la diabetes es una enfermedad muy prevalente que también tiene una consecuencia a nivel renal y otras enfermedades, ¿no? Entonces sigue siendo, o sea, tiene mucho interés clínico porque además anualmente se hacen muchos trasplantes de riñón. En Navarra se hacen unos 40 trasplantes al año, ¿no? Y una población en diálisis amplia, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre el enfermo renal es prevalente poblacionalmente y el interés clínico en mejorarles, ¿no?, la vida y mejorar sus pronósticos de supervivencia, pues está ahí, ¿no? Claro, y a qué edades sobre todo, ¿no?, se enferma, bueno, pues o sea, la mayoría del enfermo renal, lo más frecuente es que sean mayores, porque digo, el contexto de la edad y de factores de riesgo cardiovascular, sobre todo la diabetes. Y luego hay algunas enfermedades que son propias de gente más joven, alguna enfermedad hereditaria, alguna enfermedad malformativa o alguna del sistema inmunológico, ¿no?, que siempre están ahí, tipo lupus o cualquier otra enfermedad. Pero bueno, lo habitual es que sean más personas de edad intermedia o mayor que jóvenes, gracias a Dios, ¿no? También. ¿Creéis que estos resultados hubieran sido posibles, ¿no?, volviendo un poquito al trabajo en equipo, al trabajo un poquito de cada entidad que está llevando a cabo? ¿Creéis que hubiera sido lo mismo si hubierais hecho este proyecto, ¿no?, este estudio de manera individual? Desde luego por nuestra parte no, porque evidentemente nosotros trabajamos en el desarrollo de metodologías para análisis de señal e imagen, pero no trabajamos en aplicaciones, con lo cual bueno, pues la parte de la aplicación, ¿no?, cuando María contactó con nosotros pues para ver posibilidades de colaboración, pues desde luego por nuestra parte pues siempre nos interesa mucho poder, como decía antes, poder colaborar con grupos que estén más cerca de la aplicación, y si ya encima es un ámbito más clínico y más para un objetivo tan interesante, pues desde luego por nuestra parte ha sido un proyecto muy interesante. Claro. María, ¿desde hace cuánto contactaste, no? ¿Cuándo fue ese momento en el que contactaste con ellos? Porque me imagino que ya lleváis muchos meses de trabajo. Sí, bueno, pero nosotros ya habíamos contactado con Arantxa porque yo tengo dos chicas haciendo la tesis que habían estudiado en la UPNA y la conocían, entonces habíamos contactado con Arantxa porque nos interesaba colaborar con ella. Entonces esta convocatoria fue como ideal para poder empezar esa colaboración, realmente ponerla en práctica, porque somos como dos grupos muy complementarios. Nosotros nos dedicamos a la parte de adquisición de imagen y ellos a la parte de procesado de imagen, entonces estamos muy satisfechos con la colaboración. Del laboratorio a la consulta, ¿no? Sí, es muy bonito, ¿no? O sea, que Navarra tiene muchas posibilidades, digo, tiene un nivel científico alto, ¿no?, la Universidad de Navarra, y la Universidad Pública de Navarra también lo tiene. Entonces es muy bueno que haya una colaboración, ¿no?, en beneficio de la sociedad y del paciente, ¿no? Exacto, incluso bueno, pues saliendo de Navarra con una aplicación posterior en cualquier centro sanitario también, ¿no? Efectivamente. Siempre por el beneficio del paciente. Con el punto de partida aquí en nuestra tierra, que nos encanta, mujeres científicas del área de la nefrología, de la ingeniería biomédica y en definitiva, bueno, mujeres que creen en el futuro, ¿no?, en el avance para mejorar la calidad de vida y el bienestar de toda la ciudadanía. Es el objetivo principal, ¿no?, de todas vosotras. Sí, claro, y además esta convocatoria la verdad es que ha sido el marco perfecto para poder llevar a cabo este proyecto, así que sí, porque si no, muchas veces ganas de colaborar tenemos siempre, pero que haya un marco que de alguna manera escenario perfecto, ¿no? Sí, claro, te permita contar con gente, pues está muy bien, y formar a nuevos investigadores también, claro. Claro, ¿le falta algo para ya culminar el proyecto al 100%, que es de un grado de satisfacción absoluto? Bueno, pues el análisis de los resultados, ¿no? Exactamente, estamos ahora expectantes a terminar el estudio longitudinal. Tenemos un análisis preliminar, pero todavía nos falta bastante por completar, y ver si realmente la técnica que promete, pues si nos da los resultados que nos gustaría. Pues esperemos que así sea. Ha sido un verdadero placer conoceros. Gracias también por los resultados, que al final es por el bien de todos, ¿no?, de toda la sociedad. Ha sido un placer. María Fernández, Arantxa Villanueva y Paloma
Martín, gracias. Muchas gracias.